Hola, hola, bienvenidos a todos. Hoy es 5 de noviembre del año 2020 y tenemos un tema muy especial para todos ustedes. Hoy hablaremos acerca de la norma 35 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicada en el año 2018 y cómo al día de hoy seguimos encontrando empresas que no han logrado comprender al 100% cómo se implementa esta norma y dejan fuera muchos requerimientos legales aplicables a su organización. Y es por eso que el día de hoy te traemos este episodio. Acompáñanos, va a ser de tu agrado. Bienvenidos a Podcasi, el podcast donde hablamos de la seguridad, salud ocupacional y cuidado del medio ambiente con un enfoque industrial. Presentado por el experto en requerimientos legales Gustavo Quesada y el consultor en gestión empresarial Osvaldo López. Osvaldo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Gustavo, muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo vienes? También bien, ya un poquito frío después de tantos meses prácticamente que no hemos grabado. Sí, afortunadamente hemos tenido una carga de trabajo interesante que nos ha despegado un poco de este proyecto que tanto nos encanta, estar hablando contigo, estar relacionándonos por este medio y en ese sentido aclararte dudas hasta donde sea que estés. Entonces, primeramente saludarte, Gustavo, saludar a todos desde donde sea que nos estén escuchando, agradeciendo como siempre el espacio, el tiempo que prestas agradeciendo como siempre el espacio de tiempo que nos otorgas para hablarte un poco, para resolver esas dudas y siendo esto algo que nos encanta. Definitivamente los extrañamos bastante, esperamos que ustedes también nos hayan extrañado un poco, aunque sea un poquito, pero bueno, ya estamos aquí, tenemos muchas ganas de hacerte llegar contenido valioso y vamos a empezar con este tema que ya traemos entre ceja y ceja. Mucha gente nos ha dicho, hablen de la 35 y aquí estamos, ¿no? Gustavo, yo traigo 4 mitos que he estado escuchando con los compañeros, con la gente que está ya implementando la norma, pero que finalmente no terminan por amarrar. Lo que me gustaría es plantearte uno por uno y tú me vas diciendo verdadero o falso. Y en ese sentido, ¿qué sustituye al mito? Primeramente, acoso sexual. ¿Esta norma está hecha para atender el acoso sexual en las plantas? Le voy a hacer como el del TikTok. ¡No! Ok. No, la verdad es que no. No se considera un factor de riesgo psicosocial porque no está directamente relacionado al trabajo. No es una obligación del trabajador tener que soportarlo o por su contrato no está obligado a someterse a ese tipo de presión y no está relacionado directamente al desempeño de sus actividades. Entonces, no, la verdad es que no. Ok, muy bien. Segundo mito o segundo tema que quisiera clarificar. ¿Esta norma se enfoca para la atención del estrés laboral? No, así como tal, el estrés laboral no es un factor de riesgo psicosocial. Claro que el trabajador pudiera desarrollar estrés a lo largo del desempeño de sus actividades si la empresa no toma en consideración los diferentes factores de riesgo psicosocial, pero el estrés laboral no es un factor de riesgo psicosocial. Diríamos que si estamos a nivel de estrés laboral es too late. Ya los factores de riesgo psicosocial se nos salieron de las manos y por lo tanto el trabajador ya fue afectado por estos factores de riesgo psicosocial. Entonces, por eso dices que no. Pudiéramos decir que el estrés laboral es una consecuencia de un buen manejo de los factores de riesgo. Ok, muy bien, muy bien. Ahora, ¿la norma está hecha para medir la satisfacción de los trabajadores o la parte del entorno organizacional? Sí. Sí, esto es un hecho totalmente. En la parte de la evaluación del entorno organizacional se evalúa esta parte que me comentas, esta forma en la que el trabajador se siente involucrado con la organización y el tipo de atenciones que recibe por parte de la empresa. Lo que sí es que solamente si tu empresa tiene más de 50 trabajadores, sería un tema a considerar. Si no, no, pero ahorita lo platicamos a detalle. Va. Cuarto y último mito que a mí me parece relevante. ¿Requiero un psicólogo de planta en mi centro de trabajo por el simple y sencillo hecho de que esta norma ya entró en vigor? No, no necesitas que alguien esté de planta en tu empresa siendo parte de tu nómina o que tengas un contrato
mensual o cualquier tipo de situación en la que tengas que tener ahí presencial un psicólogo, definitivamente no. Desde el entendido que el psicólogo no va a estar haciendo las intervenciones tal cual, o... Pudiéramos decir que sí, y solo si tuvieras trabajadores que fueron expuestos a acontecimientos traumáticos severos, necesitarías requerir los servicios o requerirías los servicios de un especialista en psicología laboral, y esta persona se encargaría de darle seguimiento puntual a cada uno de estos trabajadores, pero hasta que él determine que ya son personas que superaron, si quieres verlo así, el acontecimiento, y a partir de ese punto, pues tú dejas de requerir a este psicólogo, ¿no? En el caso hipotético de que ya lo contraté porque se me durmió, porque no le entendí, porque interpreté mal, ¿luz verde para correrlos? ¿Me refiero a los psicólogos o qué nos dices? Si no has implementado la norma y no sabes si tienes o no tienes trabajadores que fueron expuestos a acontecimientos traumáticos severos, pues no lo corras, espérate un poquito. Sí, dile y menciónale que estás totalmente enterado de que pues te está viendo la cara como empresa, pero pues él te va a ser útil, vas a necesitarlo para evaluar a los trabajadores y pues llega a un acuerdo con él. Si ya te cobró y él sí estaba consciente de cómo funciona la norma, pues dile que cualquiera que salga ahí con algún foquito rojo, pues que te lo evalúe, entre comillas, gratis. A fin de cuentas ya le pagaste por algo que no hizo en su momento. Ya, de acuerdo. Muy bien. En cuanto a mitos, sé que por ahí hay un tema de multas, de sanciones. Entiendo que las normas a partir de 2018 se están poniendo un poquito más robustas en el sentido de las amonestaciones que la autoridad te puede dar si es que incumples alguno de los requerimientos. Pero a mí me parece que eso no es tanto un mito, sino es un tema a analizar, yo creo que en un ratito más, que podamos desmenuzar cómo es que las multas pueden llegar a aplicarte al centro de trabajo en el caso de que no estés atendiendo los requerimientos aplicables. Claro, claro. Muy bien, entonces ya dijimos para qué nos sirve. Entonces, ¿para qué sí está hecha la norma? Hablábamos de factores de riesgo psicosocial. ¿Qué onda con esos factores de riesgo psicosocial? ¿Cuántos son? Algunas personas dicen que son 6, la norma específicamente dice que son 7. Te los voy a platicar. El primero de ellos es las condiciones peligrosas o inseguras que pudieran existir en el centro de trabajo. De aquí no hay pierde, estamos hablando de los actos, condiciones inseguras que predominan dentro de la planta y que hacen que el trabajador no se sienta seguro, que sienta que en cualquier momento puede ser afectado por el entorno organizacional, por los peligros y riesgos que existen. Así tal cual lo interpretamos, ¿cierto? Vamos a decir que 100% condiciones peligrosas, condiciones inseguras. Ok, sacamos a la parte de actos inseguros del mapa. Así es. Porque yo nada más lo traía en mente como un tema de, ok, mis compañeros cometen continuamente actos inseguros que y generan. En ese sentido nos generan peligros a nosotros y afecciones directas. Claro. Bien, entonces, segundo factor de riesgo psicosocial. Mal liderazgo y relaciones negativas en el entorno organizacional. Por relaciones negativas, ¿a qué nos referimos? ¿Choques entre diferentes puestos? ¿Choques de mandos medios hacia abajo, de mandos medios hacia arriba y toda la estructura organizacional? ¿O a qué nos referimos? Sí, prácticamente a eso nos estamos refiriendo. Los bloqueos que pudieran existir para el buen desempeño del trabajador hacia sus jefes o hacia sus subordinados en este caso. Ok, entonces esta aplicaría solamente para aquellas personas que tengan trabajadores a su cargo. Ellos son los únicos que pueden ejercer mal liderazgo. ¿Lo entiendo así? Pues sí, prácticamente si no existen subordinados, no hay alguien que fuera un líder y que pudiera equivocarse al hacer su trabajo. Ya, entonces el mal liderazgo aplica sí y solo si hay personas que tienen subordinados a su cargo y en ese sentido está acotado, ¿no? Incluso hasta donde entiendo las guías de referencia, en ese sentido los cuestionarios van acotando este tipo de pautas. Claro. Bien, tercer factor de riesgo psicosocial. Este es el factor de riesgo psicosocial que la norma sí contempla, pero que pudieras no encontrarte en algunos artículos científicos y demás, y es el tema de la interferencia en la relación trabajo-familia.
cómo la empresa pudiera hacerle al trabajador pasar menos tiempo de calidad con su familia. Esta parte generalmente, y no lo sé, me suena más a que está precisamente a quien tiene subordinados, a los mandos medios hacia arriba, que en ese sentido les es exigido por el centro de trabajo estar presentes de alguna u otra manera vía la computadora, conéctate, resuélveme tal problema, aunque sea desde tu casa, al fin que ya estás ahí 20, 30 minutos, atiéndeme una sesión de Skype con corporativo, en tu casa, estás ahí, o sea, es esa línea la que cruzamos cuando estamos pegándole al factor de riesgo psicosocial de interferencia trabajo-familia. Sí, sí le estás pegando a ese, también le pegas a aquellas empresas que son transnacionales, que tienen corporativos allá en Europa y que le pides a sus trabajadores que tomen conferencias a altas horas de la madrugada y demás, y al día siguiente no le dices que llegue más tarde o que se vaya más temprano. Ahí estás interfiriendo. Y también pues algunos trabajadores que fueran operadores y que les extiendes mucho la jornada laboral, turnos de 10, de 12 horas, sobre todo aquellos que pues también trabajan los fines de semana y que no sienten esa libertad de poder convivir con sus familias en encuentros sociales o en cualquier otro tipo de actividades que quisieran ellos participar. Que sobre todo el fin último de un trabajo es precisamente poder tener tiempo de calidad y bien separado entre tu familia, trabajo, claro. Y en ese sentido establecer horas para todo. Así es. Okay. Imagínate, trabajo 8 horas al día para generar dinero, para llevarme a mi familia al cine, pero nunca tengo tiempo de llevar a mi familia al cine, pues ¿de qué se trata, no? Sí, exacto, ya, entiendo. Bien, ¿cuál es el siguiente factor de riesgo psicosocial? El cuarto, si la cuenta no me falla. El cuarto factor de riesgo psicosocial es el tema que está también relacionado con esto, es el de jornadas extensas o rotaciones de turno. Está muy relacionado y esa es la razón por la que algunos artículos científicos no separan la interferencia trabajo-familia con el tema de jornadas extensas o rotación de turno, pero esto está separado por el tema del cansancio del trabajador, del sobreesfuerzo mental y el desgaste que ellos pudieran presentar a lo largo del tiempo, ¿no? Y en ese sentido la apatía, el hastío que pudieran llegar a tener posterior a la jornada laboral y que tengan rechazo incluso a la parte de la relación familiar. Es por lo que decías que está muy íntimamente relacionado. Sí, pero si dejas afuera la parte de la familia, pues como quiera le estás afectando al trabajador en su cansancio mental, si va a manejar o si él quiere pasar tiempo solo, si estudia, lo que sea, va a presentar tal vez algunas deficiencias en concentración o las horas de sueño. Inclusive hay gente que trabaja de noche y se le dificulta dormir de día porque vive en una zona donde hay muchos camiones o lo que sea. También estás ahí pues interfiriendo en cierto modo. Y entonces nos vamos a nivel biológico, a nivel de la mente, a nivel de cansancio físico en general. Sí, así es. Muy bien. Quinto factor de riesgo psicosocial. Falta de control sobre el trabajo. Explícame eso porque no le estoy entendiendo tanto. Bueno, la falta de control sobre el trabajo está relacionada a diferentes cosas. Una de ellas es la influencia en el trabajo para tomar decisiones relacionadas directamente pues con el manejo del budget, manejo de los recursos, decidir si se procede de alguna o de otra forma en la elaboración de algún proyecto. Que es donde te dan la responsabilidad pero no te dan la autoridad, o te dan la responsabilidad, la autoridad pero no te dan los recursos, y entonces empiezas a querer malabarear y realmente no logras amarrar el todo y los resultados se te están pidiendo y los resultados de todos modos no están saliendo y la gente se ve afectada. Es por ahí, ¿verdad? Sí, la verdad sí. Eso es específicamente a lo que nos referimos cuando hablamos sobre el control sobre el trabajo, la dirección que le queremos dar al proyecto prácticamente. ¿Qué me dices del personal operativo que recibe una instrucción de trabajo? Ok, la entiende, sabe que tiene que manufacturar, sabe que tiene que ensamblar cierta cantidad de productos, pero al final a él, pues sencillamente la forma en la que dice la instrucción de trabajo no se le acomoda, entonces él se brinca un paso, pero lo compensa en un punto posterior, y en ese sentido entraría también la falta de control sobre el trabajo. Sí. Porque a mí me parece que esa es una interferencia muy grave con las cuestiones de calidad.
Y en ese sentido, cosas que cuidamos bastante una vez que estamos implementando manufactura esbelta. Entonces, yo diría que va a ser un punto de encuentro interesante para aquellas plantas que lo están implementando, pero bueno, supongo que habría que saber o habría que ver qué información nos está dando el trabajador. Así lo estoy interpretando. A mí me parece que en primera instancia va a ser un choque fuerte. Ok, pudiera ser que lo consideraras así, pero creo que la norma es noble en el sentido de que le expliques al trabajador hasta dónde está su responsabilidad, hasta el punto en el que el trabajador pueda saber e identificar hasta dónde llega su autoridad, hasta dónde llega su rol o su responsabilidad, y es ahí donde podemos saber al trabajador cómo platicarle las cosas, cómo presentarle la orden de trabajo y decirle: aquí puedes hacer absolutamente las cosas en el orden que quieras hacerlo, en la forma que quieras hacerlo, pero para esto pues también tienes que capacitarlo en todo lo demás, que sepa identificar riesgos, que sepa identificar si no está cometiendo daños al producto, si él mismo no se está exponiendo a situaciones que lo puedan comprometer, ergonómicas o cualquier otro tipo de cuestiones. ¿Hasta dónde le vas a dar la libertad al trabajador para que tome decisiones? Es ahí donde tienes que meterte con el tema de la capacitación, porque a veces el trabajador piensa que puede hacer y deshacer lo que él quiera. Entonces, no sé si darles tanta toma de decisión también puede ser contraproducente a lo largo del tiempo. Sí, precisamente eso era lo que te estaba planteando, el hecho de que es un punto de encuentro muy difícil para controlar temas de manufactura que tanto nos cuesta trabajo en planta. Entonces, si esta norma trae algún nivel de laxitud por ahí, nos puede hacer mucho daño. Entonces, yo diría que con lo que tú me estás diciendo, hay dos recursos clave, y eso es obviamente adelantándome al tema de controles, que probablemente no sea el enfoque del programa de hoy, pero sí diría, en ese sentido, las cuestiones que nos apoyarían mucho es identificar bien los descriptivos de puesto, que el trabajador esté consciente de su descriptivo de puesto para que entienda limitaciones, funciones, posibilidades que tiene dentro del puesto y se mueva dentro de esos límites ya previamente acotados. Y sobre todo el tema también de ir capacitando en todo momento para facultar a la persona para hacer un poco más, un poco menos, dependiendo del nivel de preparación. Y en ese sentido, los skills van a venir a fortalecer, o la ausencia de ellos vendrían a menos. Y en ese sentido nos podría pegar muchísimo. Así que yo diría, este es un punto de alerta para los que nos están escuchando. Presta especial atención aquí, porque sí me apetece como para que vaya a haber algún tema, sobre todo con los mandos directivos, altos mandos, cuando quieras meter algún control y no lo tengas tan claro. Sí, definitivamente. Lo comentas, lo reafirmo, te secundo. Es un tema muy complicado. Pudiéramos hacer otro podcast totalmente extenso para hablar sobre controles en el trabajo y meterle todo el tema del factor humano, pero vamos a brincarnos al siguiente. Siguiente, precisamente, ¿cuál es el siguiente? Estamos entrando al sexto factor de riesgo psicosocial. Sí, este ya es el penúltimo, es la carga excesiva de trabajo, relacionado directamente a cuánto trabajo se le está designando al trabajador para que haga en una jornada de trabajo. Ok, entonces ahí ya compensa el tema que te decía hace un ratillo. O sea, sí, pero no. Eso es lo que tú programaste, ingeniería. Está muy bien que quieras que saques 100 piezas al turno, pero yo puedo dar acaso 90 piezas al turno, y en ese sentido ver qué tan apegado o no está ingeniería al factor humano que tanto se busca en la manufactura esbelta. ¿Sí va por ahí? Sí va relacionado a cuánto trabajo le pides a la persona o al operador que te esté entregando durante el día, y si este es excesivo, si este supera su capacidad, o ya empiezas a requerirle más esfuerzo físico, más desgaste, pues es ahí donde ya estás interfiriendo en su actividad. Asumo que no nos quedamos con lo físico, asumo que también nos podemos ir por el desgaste mental. Sí, definitivamente. Sí, ok, sí. Ya. Entonces, cargas excesivas tanto para lo mental como para aquello que desempeña el trabajador de manera física. Entonces son dos líneas que no están separadas,
más bien interconectadas, pero tendrán más carga dependiendo si son trabajadores administrativos o trabajadores operativos. Ujú. ¿Cuál es el último de los factores de riesgo psicosocial? Violencia laboral, y esta está también relacionada con el segundo factor que habíamos mencionado hace rato, que es el de relaciones negativas, pero específicamente a ya una agresión verbal, una agresión directa de los trabajadores entre sí. Entonces, otra vez, no nos quedamos con violencia física, o sea, un agarrón, no, sino el simple hecho de hablarle mal a una persona por un mal liderazgo, si tú quieres, pero yo creo que ahí van las dos líneas, a lo mejor la reacción de un trabajador subordinado por un mal liderazgo que caiga en la parte de violencia laboral también puede tener un tema ahí, ¿no? Sí, así es. Ok, entonces violencia laboral tal cual, llámese golpes, llámese cachetadas, mordidas, pellizcos o sencillamente la violencia verbal. Bien, entonces, hasta ahí el tema de los factores de riesgo psicosocial. Decíamos hace rato, llegar al estrés laboral es too late, o sea, ya hicimos cosas demasiado mal hasta que llegamos al punto de estrés laboral. ¿El estrés laboral entonces es del último de los fines o habrá más afectaciones que pudieran pegarle al trabajador? No, definitivamente hay más afectaciones que el trabajador pudiera sufrir a lo largo de estar expuesto a los diferentes factores de riesgo psicosocial. El estrés es uno de ellos, pero ¿Qué hay me más. dices de la ansiedad, por ejemplo? La ansiedad, definitivamente. La gente que, ay, ahí viene la auditoría. Sí. Ok. Está gente nerviosa, ansiosa, lo podemos Entonces, ahí solucionar pudiéramos así. estar hablando de carga excesiva de trabajo, falta de control sobre el trabajo, jornadas excesivas, por decir algunas, mal liderazgo inclusive, porque la alta dirección, sácame el resultado y tal. Ok, bien, desórdenes del sueño, por lo que me decías de la gente que potencialmente los turnos no están tan bien Así ajustados y en ese sentido, ¿cómo es ese ciclo? Circadiano. Ok, entonces es en esa línea, ¿verdad? Que pudiéramos tener desórdenes en el ciclo circadiano y por lo tanto desórdenes en el sueño. Gente que no esté pudiendo dormir y que por lo tanto desgaste físico, mental, etcétera. Va. Así es. El tema de las enfermedades cardiovasculares, o sea, en México tenemos una alta incidencia. Va por esa línea también, o sea, si traemos estrés, traemos altos niveles de presión, problemas cardiovasculares, totalmente tienen cabida ahí, ¿cierto? Así que serían temas que estaríamos previniendo. Por ahí se dice que las úlceras, por ejemplo, el tema de úlceras pépticas, eso, ¿qué te parece a ti? ¿Te acuerdas del capítulo de Malcolm en el que se guarda todo y no le dice nada a nadie, que está enojado con la vida, pero no se queja de nada? Ajá. Y de repente cuando quiere soltar todo, avienta sangre. Okay. Es prácticamente una representación muy gráfica de cómo afectas al organismo por estarte aguantando el estrés y estarte aguantando pues las ganas que tienes de sacar todo lo que tienes, ¿no? Ya, de acuerdo. Muy bien, pues entonces son cosas que más bien queremos prevenir. Queremos que no ocurran. Queremos que se queden allá a partir de el control de los factores de riesgo psicosocial. Entonces, ¿qué te parece si vamos a un corte? Regresando vemos cuál es el enfoque preventivo que nos está marcando la norma para poder atenderlo y en ese sentido, pues sí estar cumpliendo con el control de los factores de riesgo psicosocial. Claro que sí. Aquí nos esperamos. Si te interesa recibir el soporte de nuestro equipo de consultores en implementación de sistema de gestión, auditorías, atención de requerimientos legales o capacitación y adiestramiento, puedes contactarnos por medio de nuestra página web www.ciprasi.com.mx. Dentro de las medidas para la prevención de factores de riesgo psicosocial está pues el tema del mecanismo para la comunicación de los trabajadores, que se ha estado interpretando como un buzón de quejas y en ese sentido que pueda el trabajador alertar sobre cualquier factor de riesgo psicosocial que exista, sobre cualquier situación en la que él se ha estado viendo involucrado, incluso que te pueda referenciar el tema de la parte de si han estado sufriendo un evento traumático severo. Entonces, la parte de medidas preventivas para los riesgos psicosociales es una parte que está muy cargada,
pero en ese sentido se esperaría, o la normatividad lo pone para que lo hagas antes de hacer los dos anteriores, que es la evaluación del entorno organizacional y por supuesto que la parte de la identificación de factores de riesgo psicosocial. Así que ese es un pequeño tip que te estamos dando. Primero, o debiste de haber hecho así, y si no lo has implementado, pues empiézale por ahí. Establecer aquellas medidas que prevengan los factores de riesgo psicosocial. Sí. ¿Ok? Una vez que ya evaluaste y que tienes que implementar medidas, ya no son preventivas, ya cambian de nombre a correctivas, pero a fin de cuentas es hacer lo necesario para disminuir lo más posible la afectación de los trabajadores por los factores de riesgo psicosocial. Exactamente. Y luego te acabo de hablar de los eventos traumáticos severos. Sé que se miden con un cuestionario en específico y hablamos del cuestionario de la guía de referencia 2, de la guía de referencia 3, así que estoy asumiendo que el cuestionario es la guía de referencia 1, ¿cierto? Sí, así es. Ok, cuéntanos de ese cuestionario. Es un cuestionario de 15 preguntas, de las cuales 14 pudieran no aplicarte si respondiste que no a la primera pregunta, que literalmente es, ¿sufrió usted un acontecimiento traumático severo? Si la respuesta es que no, ahí le dejas. Si la respuesta es que sí, tienes que contestar otras 14 preguntas que dependiendo de lo que hayas respondido en esas preguntas, si sí o si no, vas a ser una persona que se pueda identificar como que ha sido expuesta a un acontecimiento traumático severo, pero no es contestando que sí a todas, no es contestando solamente a una que sí, es varias preguntas de las cuales si contestas que sí a cierto número de preguntas y ciertas preguntas en específico, tú serías una persona que necesita atención en ese sentido. Duda, 3 meses para atrás. Correcto, ¿verdad? O sea, sí. No estás buscando No. pedos de la infancia, no estás buscándole solución a problemas familiares, absolutamente nada. Estamos buscando específicamente 3 meses para atrás y lo que haya ocurrido en el trabajo o con motivo del trabajo, ¿cierto? Así es, y que pueda clasificarse como un acontecimiento traumático severo. Por eso tú, primero, antes de aplicar la encuesta, tienes que explicarles lo que es un acontecimiento traumático severo, porque si no te van a poner lo que se les ocurra, ¿no? Sí, quisiera plantear el siguiente escenario. Yo iba en la combi del ratero de la combi. Eso, yo iba al trabajo o iba a mi casa desde el trabajo. Sí. ¿Evento traumático severo, sí o no? Ok. ¿Sí? Sí entraría como. Ajá. Digo, que te afecte o que te haya quedado secuelas. Sí que secuelas ya es otro tema, pero como tal, evento traumático severo, sí es. Sí es. Ya, porque no es que te haya sucedido a ti 100%, sino si tú presenciaste algún accidente de trabajo, algo que a ti te pueda pues poner los nervios de punta, ay, ya no quiero ir a mi trabajo, no vaya a ser que me vuelvan a asaltar. Ya. A eso te expones, ¿no? A que los trabajadores te inventen cualquier cosa, te pongan lo que sea, entonces capacítalos. Que sepan identificar bien cuáles son estos acontecimientos que pueden considerarse como traumáticos severos y ya se acabó el show. Eso que acabas de decir pegaría mucho en el requerimiento número 7. Me voy a saltar un poquito el 6, pero el 7 es precisamente la difusión de los factores de riesgo psicosocial y en ese sentido darles material a los trabajadores para que puedan identificarlos, para que puedan puntualizarlos, pero además que sepan cómo prevenirlos, porque sabemos que nuestros mismos trabajadores en muchos de los casos serán los que propician el factor de riesgo psicosocial. Entonces, y por lo tanto, tendremos que tenerlos concientizados para que lo moderen, lo eliminen o sean capaces de levantar la mano y puntualizar si están siendo víctimas de. Entonces, eso es el requerimiento número 7. Lo hago mucha énfasis. Difusión de información, incluyendo la política de prevención de riesgos psicosociales, pero información y difusión de los factores de riesgo psicosocial. Eso sigue siendo una medida preventiva que, como bien lo dijiste hace un momento, la medida se va a convertir en correctiva si y solo si, pues ya te la cacharon dentro del... Ahí te va un ejemplo muy simple. Medida preventiva: capacita a tu personal para que sepa la diferencia de todos los factores de riesgo psicosocial y que lo sepa identificar. Medida correctiva: dile a tu personal cuáles son los factores de riesgo psicosocial en los que están, pues, por debajo de lo que, bueno, por encima de lo que la norma te dice que es aceptable, y
Eso ya sería una medida Enfócate correctiva en ellos. y enfocarte específicamente en Ya, ellos. de acuerdo. Entonces te dije que me salté el requerimiento número 6. El requerimiento número 6 está muy relacionado con el 5. Si nosotros encontramos que un trabajador fue expuesto con motivo de su trabajo o en el trabajo a un evento traumático severo, tendremos que darle al menos un par de cosas. Una evaluación médica para saber hasta qué grado físicamente este trabajador está comprometido y además una evaluación psicológica para saber hasta qué grado el psique de este trabajador también se ha visto afectado. 2 requerimientos en particular, y en ese sentido es por donde las empresas se han ido al tema de, ok, voy a contratar a un psicólogo, aparte de mi médico de planta que ya tenía. No va por ahí. El tema va más en el sentido de que los podamos canalizar, demos la atención primaria y sobre eso el trabajador pueda asistir inclusive al Seguro Social para la atención posterior a. Pero sobre todo implementar el primer filtro, ¿no? ¿Es o no es mi trabajador realmente una persona expuesta a un acontecimiento traumático severo? Eso es la primera tarea del psicólogo, ¿no? Entonces dijimos que Paso número 1. paso número 1, aplica el cuestionario de la guía de referencia número 1. Paso número 2, canalízalo con el psicólogo, que pudiera ser o no de tu planta, que lo pudieras subcontratar o lo pudieras tener incluso por la parte del Seguro Social. Así es. Y el paso número 3, dependiendo de lo que salga, lo atenderás a tu trabajador. Dato curioso, alrededor del 2 al 4% de los trabajadores de una empresa son los que salen como, hoy yo tengo un acontecimiento traumático severo, y de ahí la mitad o 3/4 no era cierto que estuvieron expuestos a un acontecimiento de ese tipo. Ya, de acuerdo. Entonces, para como no empezar a caer ahí en el temor, que podamos estar no seguros ni nada, porque no hay certezas, pero que puedas tener la confianza de que vas a correr los cuestionarios, no va a pasar nada, no vas a encontrarte cosas descabelladas. Ok. El último de los requerimientos, Gustavo, es el registro y la evidencia de que has hecho absolutamente todo eso, lo Ok. cual nos abre la pauta a la realización del estudio de la identificación y evaluación de factores de riesgo psicosocial, que dicho sea de paso, se hace cada 2 años y que además dijimos, pues cuando tenemos 16 a 50 trabajadores, pues es muy rápido, es muy fácil implementarlo porque son menos preguntas, son más poquita gente, lo manejas y vas incluso lugar por lugar y aplicas la encuesta, no pasa nada. Pero ¿qué me dices de cuando el centro de trabajo está por encima de los 300, de los 1000 trabajadores? ¿Hay o no mecanismos para el muestreo? No quisiera que nos metamos a la parte técnica que dominas perfectamente, nada más, ¿hay o no un tema de muestreo? ¿Y lo recomiendas o no? Sí, qué bueno que lo mencionas, específicamente el punto también de si avalo o no esto del muestreo, y va por este tema. La guía de referencia número 2 y la guía de referencia número 3 traen una fórmula para muestrear una cierta cantidad de población a la que le vayas a aplicar la encuesta, pero la guía de referencia 1 no. Entonces, la guía de referencia 1 es 100% aplicable a todos tus trabajadores y la guía de referencia 2 y 3 no lo son. Sí podemos hacer un muestreo y hay Así representación o hay suficiencia estadística para decir que lo que aplicó en esa muestra aplica en todo, ¿cierto? Pues Así lo es. puso la norma. Sí, pero dime tú, ¿qué tan fácil es decir, ok, le tengo que aplicar al 100% de mis trabajadores la guía de referencia 1 y luego que se vayan los que no vayan a contestar la guía de referencia 2 y luego que los que se quedaron me la contesten? Es mucho show. Creo que es más fácil si guía de referencia 1 y guía de referencia 2 en un mismo examen y procedes a hacer las evaluaciones correspondientes, ¿no? Al menos en esta primera pasada, en la primera vez que corras este estudio, este análisis. Ya después recomendamos la parte del muestreo, supongo. Sí. Ok, bien, pero pues sí dejar bien claro que el muestreo es algo que puedes hacer, que si te facilita las cosas lo puedes hacer exclusivamente para los cuestionarios 2 y 3, que básicamente están orientados a si tengo menos de 50 trabajadores o si tengo más de 100 trabajadores. Que están orientados básicamente a si tengo más o menos de 50 trabajadores y en ese sentido pues que tú puedas hacer tu plan de muestreo. Precisamente en el tema de plan de muestreo, calculo la muestra,
200 trabajadores, 250 trabajadores y ya, o ahí hay algunos otros criterios, Tavo, para que haya paridad y todo este tema. Pues tienes que meterte con el tema de equidad de género, edades, puestos y tantos factores como tú quisieras agregarle para demostrar que la repartición de encuestas fue de forma equitativa y que sí es una muestra totalmente representativa. Entonces, de tus trabajadores. Va a ser muestra representativa, aleatoria y estratificada, porque pues tienes un... Entonces no está tan facilillo armar un plan de muestreo, por lo que me... Imposible, no, definitivamente, no, pero es... No es imposible, compleja. Pero a mi consideración te gastas lo mismo o inclusive más en hacer toda la planificación. Hablamos no solamente de dinero, sino de tiempo, de las personas involucradas y demás. Te tardas más o le inviertes más recurso a definir cuál es el muestreo correcto que tienes que implementar a aplicarle las encuestas al 100% de tus trabajadores. Definitivamente. Ahí va a ser sencillamente qué tantos trabajadores tienes. Me queda bien claro que si tienes 4,000 trabajadores ya se te sale de las manos. Sí. O sea, ya, pero ya. Tienes por ahí dos líneas por donde irte, las dos igual de buenas y de aplicables. Oye, pero si tienes 4,000 trabajadores te va muy bien también, ¿no crees? Pues debería de ser. Pues que le inviertan, tampoco les des pauta para que bajen las manitas, que no se sientan mal. Bueno, pues ya sabes que a mí me gusta ofrecer la opción en la que ganamos más dinero. En la que perdemos menos dinero también. Así es. Yo soy el don cangrejo de este programa. Bien, entonces, ya nada más como para ir dándole cierre, una vez que corrí todas estas encuestas, que hice toda mi chambilla, como, ¿qué tengo que poner en el reporte? ¿Qué debería de cuidar que los asesores? En este caso, de una vez decirte, nosotros estamos aplicando la NOM 035, estamos haciendo las evaluaciones, nos gusta hacer muestreo, nos gusta estratificar, nos gusta hacer planes de muestreo, no te confundas, digo, también nos gusta aplicarlo al 100%. En ese sentido, échanos una llamada, ya sabes nuestras líneas de contacto, al final también te las vamos a pasar. Y invítanos a tu planta, vamos a platicar y a ver qué podemos apoyarte. A lo mejor te apoyamos en darte el desarrollo que ya tenemos aquí internamente, a lo mejor te apoyamos con encuestas, qué sé yo, pero bueno. Tú irás marcando la pauta. ¿Está ahí el comercial? No, déjale sigo, que nos inviten. Traemos tiempos de implementación súper rápidos, traemos un reporte muy completo y te voy a decir qué te pide la norma, que traiga tu reporte y que trae nuestro reporte de cifras, así que pues es lo mismo porque cumplimos con la norma. Entonces, primero que nada, la información del centro de trabajo. Ya sabes, razón social, dirección, cantidad de trabajadores, la actividad principal. Y también te piden que definas cuál es el objetivo de la implementación de las encuestas. ¿Qué estás buscando? Este objetivo pues lo puedes desarrollar como parte de un extracto de tu política de prevención de riesgos psicosociales o cualquier inspiración que te llegue en el momento en el que quieras desarrollar este estudio. Ya sabes, buscando siempre la salud mental de los trabajadores. Tercer punto, las actividades principales de tu organización. Está muy relacionado con la primera sección. Después, ahora sí empezamos a hablar específicamente de la implementación de las encuestas. ¿Cuál fue el método utilizado? Recordando siempre, guía de referencia número 2 o guía de referencia número 3. O, en su caso, que hayas implementado alguna otra encuesta que por alguna razón tú tuvieras acceso. Pero, Osvaldo, ¿recomiendas? Aquí yo les diría, está bien difícil hacer una prueba o una batería de pruebas o una encuesta en ese sentido que sea representativa, que esté tropicalizada, que yo sepa, no hay ningún autor que haya sacado una para México. Entonces, si tú te vas a poner a hacer de cero una evaluación, yo creo que le vas a invertir un montón de dinero. Mi recomendación es... espérate, vamos a ver qué sacan los autores. Definitivamente va a haber estudiosos, académicos que empiecen a generar sus baterías de pruebas. Yo te digo, tenemos 2 años para que empecemos a trabajar con las pruebas que nos está facilitando la STPS, que probablemente con esas nos vayamos a quedar, pero espérate, no te vayas a inventar el hilo negro. Vamos a primero entenderle, vamos a empezar a amarrar este tema, vamos a ir ajustándole, vamos a entenderle. Te planteo y te pediría 2 años que lo trabajemos despacito, como nos lo dice la norma, y después de eso nos ponemos a innovar.
no recomendaría hoy por hoy ponernos a hacer un cuestionario. Si lo estás haciendo, de acuerdo, con ganas, invítanos, muéstranos cómo vas, porque recuerda que hay muchos ítems, hay muchos criterios para que nosotros digamos que es representativa, es significativa, está tropicalizada, etc. Entonces no está tan fácil generar una encuesta. Después de eso, después de lo que mencionas muy bien, Osvaldo, gracias, tenemos lo siguiente, que ya es presentar los resultados. Una vez que implementaste la encuesta y ya dijiste cuál fue, presenta los resultados, desglosa por factor de riesgo cuál fue la calificación obtenida, el nivel de riesgo obtenido, nulo, bajo, medio, alto, muy alto. También para el tema del entorno organizacional, en el caso de que te hubiera aplicado. Después te vas a la parte de las conclusiones y, por último, quiere la Secretaría que también vengan incluidas las recomendaciones, que estos se convertirían automáticamente en tus medidas correctivas para la parte de los factores de riesgo psicosocial. Medidas correctivas, efectivamente. Ya, de acuerdo. Ya por último te piden la información de los responsables o el responsable de la elaboración del estudio con la cédula profesional. Esto es súper importante, incluyendo la cédula profesional de las personas involucradas. Y bueno, es evidente que aquí ya los ingenieros nos quedamos muy cortos, sin hacernos menos absolutamente nadie. Estamos hablando del psique, estamos hablando de la mente. Entonces eso ya no es tan fácil de digerir, de procesar. No tenemos la preparación, seamos honestos. Entonces aquí como ingenieros nos quedamos cortos. Tendríamos que ir hacia la estructuración de equipos multidisciplinarios, invitar a un psicólogo, invitar a un psiquiatra, invitar médicos especialistas. O sea, es el tipo de personas o de perfiles que tú quieres dentro de tu estudio. Así que si le seguimos con el tema de los comerciales, los anuncios, nosotros contamos con esta parte, con el respaldo del psicólogo especialista en materia laboral, y en ese sentido que tengas la certeza de que sí, la parte estadística, la parte numérica, la parte del análisis de los datos, evidentemente está hecho por desarrollos a cargo de ingenieros, pero sí la parte fina, la interpretación, pues definitivamente zapatero a tus zapatos. Eso se lo delegamos total y completamente a nuestros asociados especialistas en la parte médica. Así es. Los ingenieros nada más nos metemos en el tema de agarrar la norma, estrujarla lo más que podemos y hacerte la implementación en tiempo récord. Oye, tampoco la estrujes tanto porque luego caes en el factor de violencia laboral. No, acuérdate que eso es mental. Muy bien, pues entonces, de mi parte no me queda otra cosa más que despedirnos, agradecerte el tiempo que nos has otorgado para poderte sumar, aunque sea un poquito en conocimientos, para que tu área, tu entorno de trabajo sea más seguro, más saludable, más amigable con el medio ambiente. Y invitarte también de nuestra parte a que tomes en consideración toda la información que te hemos compartido durante el día de hoy o durante este episodio, para que te asegures de que la forma en la que se está implementando o se implementó o piensas implementar la norma 35 en tu centro de trabajo sea la adecuada. Si tú no eres el responsable de la aplicación de esta norma y es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos y pues te interesa que tengas la evidencia necesaria para darle cumplimiento a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, compártele este episodio, compártele la información que te hemos presentado y que te hemos compartido. Y así que sin más que agregarle, muchas gracias por oírnos y hasta la próxima. Esperamos que el programa de hoy sea de provecho para ti. Seguiremos elaborando contenido enfocado a la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Envíanos tus comentarios o sugerencias sobre temas que quieras que toquemos en los siguientes capítulos. Recuerda que subiremos contenido cada jueves. Te invitamos a ponerte al día con el contenido que subimos continuamente para ti en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, LinkedIn y YouTube como Ciprasi SC.